Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hola y bienvenidos a Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hoy comentaremos el libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno de María Olivia Monkever. Hay que decir para comenzar que a principios del siglo XX en Chile, la clase dominante vivía en la mayor opulencia a expensas de la explotación de la clase trabajadora y manteniendo al país en el subdesarrollo. Dicha clase dominante estaba constituida por la oligarquía agraria tradicional y la burguesía vinculada a la explotación minera, al comercio de exportación y a los negocios bancarios. El contexto económico de Chile durante las primeras décadas del siglo XX fue un periodo de profundos cambios marcado por la crisis del modelo anterior y la búsqueda de uno nuevo. Se puede dividir en dos fases principales: el auge y crisis del salitre, que va entre 1880 y 1930, periodo que define la economía chilena hasta la Gran Depresión. Hay que decir que el salitre, también llamado nitrato, fue el motor absoluto de la economía, llegando a representar más del 70% de los ingresos fiscales y alrededor del 80% de las exportaciones. La crisis definitiva llegará con el colapso de la Bolsa de Nueva York en 1929, que provocó una drástica caída de la demanda y los precios del salitre, a lo que hay que sumar el descubrimiento del salitre sintético en Alemania mediante el proceso conocido como Haber-Bosch, que ya había comenzado a erosionar el mercado desde antes. Las consecuencias fueron colapso económico, cesantía masiva, quiebra de empresas y una severa crisis fiscal del Estado que perdió su principal fuente de ingresos. La otra fase está marcada por la búsqueda de un nuevo modelo económico basado en la industrialización e intervención estatal. La creación de Corfo, Corporación de Fomento de la Producción, respondió a la necesidad de industrializar el país y superar la crisis económica posterior al terremoto de 1939. La Corfo fue creada en Chile por la Ley 6.334, promulgada el 29 de abril de 1939 en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Su objetivo era impulsar el desarrollo industrial y económico del país a través de la creación de empresas estatales estratégicas y el fomento de la iniciativa privada. Con ello se buscó un modelo de desarrollo económico que promoviera la sustitución de importaciones y el desarrollo de sectores claves como la energía, el petróleo, el acero y el transporte. Sus primeras acciones incluyeron la creación de centrales hidroeléctricas, refinerías y la búsqueda y posterior hallazgo de petróleo en Magallanes. El desarrollo de los planes de fomento se vio dificultado durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente la obtención de créditos externos y transferencia de tecnología. Empero, el término del conflicto bélico permitió a la Corfo la concreción de empresas estatales básicas para la industrialización. Así, la Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima, en 1944, con un plan de electrificación nacional exitoso, la Compañía de Acero del Pacífico, S.A., en 1946, con una gran usina de acero en Huachipato, la Empresa Nacional de Petróleos, S.A., en 1950, encargada de la prospección petrolífera en Magallanes y abastecimiento de crudo nacional. La obra de la Corfo no solo buscó sentar las bases de la industrialización, sino que también el desarrollo de la agricultura. Cabe mencionar a la industria azucarera nacional, IANSA, el fomento pesquero y turístico, la fundición de Paipote para ayudar a la pequeña y mediana minería, entre otras realizaciones. Sin lugar a duda, la Corfo constituyó una experiencia exitosa de intervención estatal en el fomento de la industrialización de Chile. Como dueña directa, entre 1940 y 1970, la Corfo creó y fue propietaria de más de 60 empresas emblemáticas. Como promotora, Corfo ha apoyado la creación y el crecimiento de decenas de miles de empresas a través de subsidios, créditos y programas de innovación. Hablemos de la autora de este interesante libro. María Olivia Monkever es periodista titulada en la Universidad Católica de Chile, ensayista y académica.
se inició trabajando en la misma Universidad Católica en el programa semanal Debate Universitario de esa casa de estudios entre 1971 y 1973. Después del golpe militar se especializó en periodismo económico y durante toda su vida profesional ha seguido la trayectoria de los principales actores económicos y políticos. En la revista Arcilla fue redactora de economía hasta 1977, cuando participó en la fundación de la revista Hoy junto al equipo encabezado por el periodista Emilio Filippi. En dicha revista fue editora de Economía y Sociedad hasta 1981. Ese año se incorpora a la revista Análisis, donde se desempeñó como editora general y subdirectora hasta 1986. Junto a las periodistas María Eugenia Camus y Pamela Giles, publicó en 1986 el libro Crimen bajo estado de sitio sobre el asesinato de José Manuel Parada, Santiago Natino y Manuel Guerrero. Más tarde, desde 1987 hasta 1990, su vocación por el periodismo investigativo orientó sus reportajes en el ya desaparecido diario La Época. En marzo de 1990, asumió como directora general del diario La Nación y entre 1992 y 1994 fue directora de prensa de Radio Nacional. María Olivia Monkever fue dirigente nacional del Colegio de Periodistas entre 1983 y 1989, donde presidió la Comisión de Libertad de Expresión. Ha recibido a lo largo de su trayectoria numerosos premios como reconocimiento a sus méritos. Así, en 1984 fue premiada por la Nieman Foundation de la Universidad de Harvard con el Premio Internacional de Periodismo Luis León. En nuestro país recibió el Premio Internacional de Periodismo de 2009 y el Premio Naitún 2013 de la Corporación Cultural de Artistas Pro Ecología. En 2016, la ilustre Municipalidad de Santiago le otorgó el Premio Municipal de Literatura por su libro La máquina para defraudar, casos Penta y Soquimich. Ahora hablemos del libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. María Olivia declara que la observación de los hechos ocurridos en nuestro país en las últimas décadas y el devenir de los acontecimientos de los últimos meses me llevan a la conclusión de que tras la actividad política hay una profunda historia movida por los hilos de los intereses económicos que tienen nombres y apellidos. Desde luego, continúa, he podido apreciar ya desde fines de los años 70, en algunos casos, que la misma red de poder que gobernó con Augusto Pinochet sigue vigente hoy, pretendiendo influir en el desarrollo económico y político del país con sus palabras y acciones. El tiempo y la observación, continúa Monkever, me acercaron a la hipótesis de que todo esto se explicaba mejor por la causalidad que por la casualidad. Por eso focalicé mi interés en los nuevos grupos económicos que han aparecido en escena en Chile después de la dictadura militar. Aquellos forjados bajo el amparo de ese régimen, que primero fueron asesores y ejecutivos de gobierno, que privatizaron empresas, muchos de ellos para privatizarse con ellas después, que normalizaron otras y que decidieron por todos nosotros cuando no había parlamento ni libertades. Señala asimismo que en nuestro país se puede apreciar que en los medios escritos no hay pluralidad, en particular en la prensa escrita, y que el periodismo nacional no interpreta ni investiga salvo contadas excepciones. Su interés entonces es aportar al debate nacional con antecedentes y puntos de vista diferentes a los que suelen transmitir los voceros de la derecha, sean estos empresarios o parlamentarios, a través de los medios de comunicación. Más adelante, Monkever dice que desde fines de septiembre de 2000, la opinión pública ha sido impactada por el controvertido caso de las indemnizaciones, calificadas por la derecha política, los medios de comunicación y algunos dirigentes políticos de la Concertación como escandalosas, excesivas e inmorales. El escándalo de las indemnizaciones a que alude María Olivia Monkever se trató de la entrega de cuantiosas sumas de dinero a altos funcionarios de empresas públicas y del gobierno al término de la administración del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Estas indemnizaciones, que se pagaron bajo el mandato de Ricardo Lagos, fueron consideradas excesivas y en algunos casos ilegales, lo que provocó la renuncia de varios cargos públicos y generó un gran debate nacional sobre la probidad y corrupción en el sector público. Ricardo Lagos solicitó a los ejecutivos que devolvieran los excesos, pero la mayoría se negó, argumentando que estaban amparados por reglamentos que ellos mismos habían establecido. La Contraloría General de la República determinó que se pagaron 22 millones de dólares por estos conceptos, de los cuales más de la mitad correspondieron a los pagos a fines del régimen militar, involucrando sumas millonarias a 875 altos funcionarios de la dictadura. También se involucró a 27 ejecutivos que se llevaron 13 millones de dólares. Los montos superaron los límites establecidos en la ley, lo que generó un escándalo de corrupción y probidad. Volviendo al libro de Monkeberg, nos dice que la discusión suscitada no solo ha cuestionado la probidad de los gobiernos de la Concertación, sino que además ha enlodado la imagen y el honor de los funcionarios públicos de nuestro país. Pero simultáneamente nada o muy poco se ha dicho sobre la actividad privada que se oculta en el día a día del mundo de los grandes negocios efectuados a expensas de los chilenos. Continúa María Olivia Monkeberg. El proceso privatizador seguido por el régimen militar, además de una operación económica de pingües beneficios para los compradores, fue una estrategia política destinada a mantener el poder de ciertos grupos aún después del ocaso del gobierno militar. De esta manera, mientras la derecha gobernante vendía, la derecha económica compraba. Muchas de las empresas privadas que hoy posee la derecha económica y que eran públicas hasta la década de los 80, o algunas que han sido transferidas a consorcios internacionales en el último tiempo, fueron privatizadas bajo la dictadura y alojadas en manos de sus mismos gerentes y ejecutivos, principalmente aquellas más estratégicas y de mayor rentabilidad económica, como la industria química y la siderúrgica, las eléctricas y de telecomunicaciones. En el libro que ahora comentamos aparece el listado de nombres de quienes perpetraron el saqueo y de las empresas que fueron privatizadas. Esto hace que su lectura sea sumamente necesaria para entender cómo las élites se apropiaron del esfuerzo de todo el Estado y lo hicieron y lo hacen en beneficio personal, controlando el poder sobre la ciudadanía. Muchas gracias. Libros consentidos, los libros que no quieren que leas.